Vamos a ir en nuestras Biblias a Hechos de los Apóstoles, número 13. Hechos capítulo 13, y estamos avanzando en el estudio de este libro que deja tanta enseñanza práctica para el hoy. Y vamos ya prácticamente a la mitad de este capítulo 13. La semana anterior estábamos concluyendo en el número 12, pero hoy a manera de que podamos acoplar la idea y poderla hilar, vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 12 para que podamos ver un poquito más a detalle de lo que teníamos la semana anterior. Así que si usted tiene Hechos 13, le invito a que podamos ponernos en pie y vamos a leer del versículo 6 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Oremos a nuestro Dios en esta noche. Bendito Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por todo lo bueno que eres con nosotros. Te suplico que esta noche nos hables al corazón, que ninguno pueda regresar a casa tal como vino, sino que nos podamos llevar en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestros cuerpos ese deseo de hacer tu voluntad más que siempre. Te pido también, mi Jesús, que perdones mis pecados, que perdones mis faltas y que esta noche puedas usarme como un instrumento para conducir tu palabra hasta el corazón de los que estamos acá. Mi Jesús, reprendo en tu poderoso nombre cualquier acechanza del enemigo, cualquier distracción que quiera estorbar para que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestras vidas y que podamos de esta manera saber que tú has puesto tus ángeles acampando a nuestro derredor para que seamos ministrados por ti. Quédate acá con nosotros, mi Jesús, y que tu Espíritu Santo pueda pasearse con libertad entre nosotros y que los ángeles hoy aquí reunidos puedan reportarte solamente adoración. Gracias, Padre Santo, por haber enviado a Jesús y por hoy permitirnos hablar de lo que Él hizo para que la iglesia llegara hasta nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos. Si usted puede recordar, estábamos hablando en el capítulo 13 que Pablo y Bernabé acababan de iniciar un viaje misionero, se habían topado con algunas cosas difíciles en cuanto al tema de su preparación espiritual, por eso ellos estaban conectados espiritualmente a través del ayuno, a través de la oración y a través del conocimiento de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Dios, que todo lo sabe, tenía en control sus espíritus, porque pronto, al llegar a un lugar donde ellos iban a empezar a predicar, se iban a topar con un personaje que practicaba la magia, con un personaje que practicaba cosas ocultas, o como nosotros en algún momento hemos tropicalizado el término y decir santería, brujería y todo ese tipo de cosas de las cuales hablábamos la semana anterior, que son totalmente reales, pero dábamos por concluido que es más fuerte el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Entonces, a pesar de que eso tiene poder, no tiene más poder que mi Cristo. Amén. A pesar que esas cosas pueden hacer mover cosas de un lado a otro, pueden hacer que usted escuche ruidos, pueden hacer cantidad de situaciones como esas, porque a Satanás le ha sido concedida la potestad del aire. Todo eso es real, pero el Dios al cual servimos y seguimos es un Dios que le derrotó a ese Satanás que hace ese tipo de cosas en la cruz del Calvario. Entonces, siempre y cuando yo esté luchando detrás de la cruz de Cristo, no hay de qué temer.
Si yo voy y trato de enfrentar al enemigo solo, lo más seguro es que pierda. Pero si yo voy en el nombre de Jesús, no hay forma en que yo pueda ser vencido, porque mi Dios ya le derrotó en la cruz del Calvario. Entonces vemos que todas estas cosas que el enemigo busca hacer es provocar que todos los que estamos acá no escuchemos la palabra de Dios. Satanás sabe que la palabra de Dios tiene poder. Y creo que todos los que estamos acá lo conocemos. ¿Quiénes sabemos que la palabra de Dios tiene poder? Léala. Dígale al que tiene cerca, léala. Lea la palabra. Léala más que el Facebook, véalo más que Instagram, léalo más que todos sus Twitters y todas esas cosas. Lea la palabra. La palabra de Dios tiene poder. Y ante eso nosotros nos deberíamos dar cuenta que ese es el miedo de Satanás. El que usted y yo estemos en contacto continuo con la palabra de Dios. Por eso es que Satanás permite que el creyente se distraiga con un celular dentro del culto. Amén. Por eso es que Satanás es cuando más mensajes te mandan, es cuando más cosas te están diciendo. Por eso es que Dios sabe que nuestro corazón se puede mover con facilidad, y por eso te predica de esta forma y señala en su palabra que el temor que Satanás tiene es que nosotros conozcamos la verdad. ¿Por qué? Cuando yo conozca la verdad me hará libre. Entonces Satanás quiere que vivas preso siempre. Satanás quiere que vivas oprimido. Satanás quiere que no conozcas esa libertad. Satanás quiere que te sientas angustiado. Satanás quiere que te ahogues en un vaso con agua. Y por eso, a la luz de esto, este personaje que las podía con ese procónsul, que es el gobernador de una provincia, decíamos la semana anterior, no quería que la palabra de Dios llegara a ese político. No quería que la palabra de Dios llegara a esa persona. Lo quería tener embobado con sus cosas, embobado con su brujería, embobado con todas esas cosas. En pocas palabras, lo tenía bien jugado. Diga conmigo, jugado. Lo tenía así, lo tenía bien jugado. Lo tenía ahí, que para donde él iba, para ese lado, ahí estaba. Y por eso no le convenía que la palabra de Dios llegara al procónsul, porque sabía que las cosas iban a ser diferentes. Prueba de ello es que, como Pablo andaba en el Espíritu, de una manera inmediata lo identifica. Y nosotros tenemos la misma claridad de pensamiento esta noche, y saber que cualquier persona que esté impidiendo que la palabra de Dios llegue hasta mi vida, le puedo llamar de la misma forma que Pablo le llamó a este personaje y le dijo: hijo del diablo. Porque es lo que nosotros andamos buscando como excusa en algún momento para que la palabra de Dios nos renueve nuestro entendimiento. Por eso necesitamos alejarnos de las personas que siembran este tipo de disensión, que van buscando que yo me aísle de la palabra. En este versículo 11 vemos que Pablo arroja una condenación, una reprensión, un castigo, el nombre que queramos darle, a la actitud de esta persona que estaba al servicio de Satanás. Y aquí nos damos cuenta de que el diablo paga mal a quien bien le sirve. Esta persona estaba haciendo la labor que Satanás le había encomendado, pero tuvo por pago una ceguera. Y ante eso se cumplió el propósito que Dios tenía para este procónsul. Porque cuando este hombre vio lo que Cristo podía hacer a través de un inútil siervo, como él se describe más adelante, que es Pablo, se da cuenta que ese Dios que ellos tenían en sus labios era extremadamente poderoso. Prueba de ello es lo que el versículo 12 dice en la parte final. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entendíamos también que doctrina es un conjunto de ideas, un conjunto de enseñanzas, un conjunto de principios acerca de la fe. Y eso es lo que le asombró a este personaje.
¿No le asombró las promesas que le hacía el apóstol? ¿No le asombró las frases que tenían que ver con prosperidad que decía el apóstol? Lo que a este hombre le fascinó fue el conjunto de ideas, fue el conjunto de creencias, fue la manera justa en que Dios obraba, y eso fue lo que le dio a él el deseo de convertirse. Veamos un poquito más adelante y vámonos hasta el versículo 15. Estando Pablo ahí y Bernabé entraron a una sinagoga, y vea lo que dice en el versículo 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ellos querían medir hasta cierto punto qué era el contenido de lo que Pablo andaba anunciando. La palabra exhortar tiene que ver con incitar a alguien a hacer algo por medio de ideas, por medio de razones, por medio de poder trasladar una explicación, o lo que en este momento Pablo estaba haciendo en su disertación. Entonces, cuando ellos estaban hablando de que si tenían alguna exhortación, los judíos lo que querían ver es hacia dónde quería Pablo y Bernabé encarrilar a esta gente. Entonces, ante eso, ellos no desaprovecharon la oportunidad, y vea lo que sucede del versículo 16 en adelante. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios, a través de Saulo en este momento, estaba explicando cómo es que él escogió a su pueblo, cómo es que él se dio la tarea de escoger a un pueblo que más adelante se llamó de esa misma forma el pueblo escogido de Dios, que desde el Antiguo Testamento nosotros vemos que así se hace referencia al pueblo de Israel. Vemos que Saulo trata de explicar cosas que ellos ya sabían, y no estaba redundando, no estaba en ningún momento compartiendo información nada novedosa para ellos. Lo que él estaba buscando es que pudieran saber que él tenía el conocimiento de a quién se estaba dirigiendo, que no pensaran que era una persona que estaba hablando locuras o que se había equivocado de lugar para predicar el sermón que estaba a punto de compartir. Por eso en el versículo 23 nos muestra algo que es de mucha trascendencia para el pueblo judío. Vea lo que dice el versículo 23. De la descendencia de este, hablando de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Usted recuerda que en algunos evangelios, algunos personajes que necesitaban ser sanados, y en unos casos también los mismos demonios, le hablaron o se refirieron a Jesús como hijo de David. ¿Recuerda usted eso? Y que le decían: hijo de David, ten misericordia de nosotros. Lo dijeron los ciegos, lo dijeron los endemoniados, lo dijeron un montón de personas que necesitaban que Cristo hiciera un milagro. Pero nosotros conocemos cuál era el verdadero nombre del padre carnal o terrenal de Jesús, ¿verdad? ¿Cuál era el nombre de él? Era José. Ahora, ¿por qué la gente le llamaba de esta forma? De una manera que nosotros pudiéramos considerar sorprendente por el transcurrir de los años, la gente tenía claro que ese Jesús de Nazaret, que ese hijo del carpintero, tenía linaje real. Su árbol genealógico coincidía en un punto con el rey de Israel, con un rey bastante prominente, bastante sonado, bastante influyente de esa tierra, que era el rey David. Por eso le llamaban así. En la cultura bíblica es bastante
bastante común escuchar que se hace referencia al abuelo, al bisabuelo, al tatarabuelo, siendo una persona relevante, y le decían hijo de fulano por esa referencia que había generado cierto hito en la historia de la trascendencia de la cultura. Ahora, le llamaban de esta forma, no les confirma a ellos una de las profecías más fuertes que ellos consideraban como necesarias, lógicamente como conocedores de la ley, que para poder decir que les había nacido un Salvador tenía que ser del linaje divino. ¿Qué era lo que no les cuadraba? Que siendo de un linaje de un rey, que siendo familia lejana, si le queremos llamar por poner un término más coloquial, del rey, no hubiera nacido como se suponía que tenía que nacer un familiar, aunque sea en el grado que sea, de un rey, sino que nació en un pesebre y que no vivía de una manera ostentosa, sino que por el contrario vivía de una manera tranquila y llena de sobriedad. Esas eran las cosas que al judío no le cuadraban. Ellos querían tener un rey imponente, un rey totalmente distinto a lo que Jesús vino a dejar acá, por ejemplo. Entonces dice el versículo 26, vámonos hasta ahí. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. En el momento que se les presta la guitarra, si le podemos llamar así, a Pablo y a Bernabé, lo primero que él empieza a predicar es un sermón acerca de la salvación. Es un mensaje acerca de cómo ellos podían alcanzar la salvación en este Señor Jesucristo. Y una vez más, en el versículo 27 y 28 vamos a ver cómo Pablo condena a la religión. Léalo conmigo, versículos 27 y 28. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. ¿Por qué condena claramente la religión acá? Porque le dijo, ustedes han venido a leer cosas en cada uno de los días de reposo, pero ni siquiera le han puesto atención a lo que estaban leyendo. Porque en el momento que delante de sus narices se cumplieron esas profecías que ustedes leen todos los días sábados, y aún conociendo todo eso, no le pusieron pensamiento. Y aún así clavaron en una cruz a el Salvador del mundo. Entonces, en este sentido, él está haciéndoles ver que la religión como tal es vana. Que el hecho de ponerme en una sinagoga y ponerme a recitar la ley y leerla y leerla y leerla y memorizarla, si no la llevo a la práctica, no me sirve en absoluto. Y lo mismo nos sucede a los que hoy estamos acá. Necesitamos de todo corazón prestarle atención a lo que leemos de la palabra, a lo que se nos predica, a las cosas que vemos a través de estudios, mensajes, imágenes, lo que se le ocurra que llega a nosotros de la palabra de Dios. Tenemos que prestarle atención. Por eso de poco o nada sirve que escuchemos y escuchemos y escuchemos si no llevamos absolutamente nada a la práctica. Necesitamos darnos cuenta de la importancia que hay congregarme, pero no solamente trayendo el cuerpo, sino trayendo también el corazón, para que Dios hable a mi vida y que yo me sienta retado al día de mañana a poner en práctica algo de esto que la Biblia me ha enseñado. Yo creo que todos en algún momento hemos leído de nuestra propia, por nuestros propios medios, que a Dios no le agrada el pecado, ¿sí o no? Sí, en algún momento lo hemos leído. Sin embargo, nosotros no hemos querido trabajar así de duro en nuestro pecado, sino que se me vuelve más práctico señalar el pecado del otro, acusar al otro porque anda pecando de una manera distinta a la mía, pero al final los dos seguimos viviendo en pecado, pero yo no trabajo duro en mí para abandonar esa práctica, para salirme de ahí. Necesitamos llevar a la práctica la palabra de Dios. El poder de la palabra radica en el momento que yo la practico, en el momento que yo hago que mi vida sea transformada a través de esto que está aquí escrito. Vamos a ir hasta el versículo 29. Lea conmigo ese
versículo. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. El versículo 29 nos está hablando acerca de la profecía. Y la profecía nosotros debemos comprenderla en nuestro tiempo de una manera como la Biblia lo establece. Y quisiera que nosotros abriéramos nuestro entendimiento y también activáramos el discernimiento de espíritus que ha sido dejado ahí para que nosotros practiquemos ese don de Dios y que podamos identificar estas cosas. Ahora es muy triste el darnos cuenta que hay muchos cristianos que creen cantidad de profetas que andan por ahí diciendo cualquier cosa que se les ocurre. Un montón de cristianos yendo a reuniones de profetizas, porque la hermana aquí, la hermana allá, y es medio bruja la señora, y empieza a decir cosas como que haga esto, y el otro señor que es no, el hermano aquí, el hermano allá, pero son medio brujos, y a lo que le apuestan es al tema de a ver si le pego, y cuando el cliente más llora, por ahí le siguen entrando. Entonces, no, pues sí, esto es el problema, le pegué, y le siguen pegando, y le siguen orando por esto. Si ven que chilla cuando le dicen por esa infidelidad, entonces le sigue metiendo a la infidelidad porque dijo, ya le pegué. Y la gente se da cuenta por eso. Si ven que llora cuando dicen problema económico, ahí siguen poniendo el dedo en la llaga porque ya vieron que le pegaron. Y es triste, pero el cristiano que no tiene ese discernimiento de espíritu cree más en esas cosas que en la palabra que ha sido revelada por Dios a nosotros. ¿Sabía usted que la profecía, para ser considerada divina, tiene que tener 0 errores? Si un profeta o pseudo profeta falla en una cosa, no viene de Dios. En media cosa, no viene de Dios. ¿Por qué? Porque la profecía de Dios no es mentirosa. La profecía de Dios se cumple al pie de la letra. Todas esas cosas son de las cuales nosotros debemos tomar control. Si nosotros tomáramos tiempo aparte y viéramos todas las profecías mesiánicas acerca del Mesías, acerca de Jesús que se hicieron en el Antiguo Testamento y las comparáramos con el Nuevo Testamento y los Evangelios y viéramos que cada una se cumple a la perfección, usted se quedaría alucinado de eso. El ver que con Cristo hicieron cantidad de excepciones a la regla aparentemente, pero detrás de eso estaba el plan perfecto de Dios. Imagínense que la Biblia decía que Cristo iba a llevar sobre nosotros todas nuestras enfermedades. ¿Cómo iba a ser todo eso? ¿Cómo iba Jesús a cargar con todas esas enfermedades? Y vemos que después de haber sido latigado, después de haber sido empujado y de andar con la piel viva ahí en su espalda, el saber que los látigos de los soldados romanos de aquel momento eran huesos afilados atados a un cuero, que cuando calaban en la espalda de la persona que estaba siendo castigada, cuando lo jalaban se venían pedazos de piel en ese látigo. Y Jesús andaba así, la piel totalmente maltratada, andaba atado y lo empujaban, seguramente caía con su rostro, con su frente, con sus codos, con sus rodillas, totalmente maltratado, y junto con eso viene para llevar todas nuestras enfermedades. ¿Qué le hicieron? Le escupieron. Y toda esa saliva donde nosotros tenemos la gran cantidad de bacterias entraba en todas esas heridas expuestas de nuestro Señor Jesús. Entraba en cada una de esas heridas expuestas de nuestro Dios Todopoderoso. Y Él llevó ahí todas nuestras enfermedades. ¿Sabía usted que cuando crucificaban a las personas, lógicamente no andaban poniéndole cuidado si iban a maltratarle o no iban a maltratarle? Para ellos eso era la peor escoria, y dice la Biblia que era maldito aquel que era muerto colgado de un madero. Y por eso vemos que cuando las imágenes que tratan de hacer de Jesús retratan que clavaban a los presos de las manos, no puede ser, por 2 razones importantes. Una, ahí hubieran roto un montón de huesitos, y segundo, las manos no iban a soportar el peso de ninguna persona, se iban a rasgar y se iban a romper. Por eso las metían ahí en medio de estos 2 huesos del brazo, porque estos 2 huesos sí ya son más fuertes.
Y recuerdo yo que, y aquí siempre le decían radio, ¿verdad? Porque esta es la antena del radio, le decían, y aquí le metían los clavos para que usted pudiera sostener el peso de su cuerpo en estos dos huesos que son más fuertes. Y ahí se iba a cumplir la promesa de que no iban a quebrar ni un solo hueso de Jesús. Cuando los soldados se aburrían de esperar a que se muriera la persona que estaba siendo crucificada, lo primero que hacían era romperle las piernas para que se viniera todo su peso sobre su abdomen y se asfixiaran. Pero cuando subieron a ver, porque Jesús había pedido agua, y se dieron cuenta y dijeron, no, ya expiró, ¿para qué le vamos a quebrar las piernas? Y no le quebraron ningún hueso. Entonces vemos que a cabalidad se van cumpliendo cada uno de esos detalles. La Biblia nos dice que el cuerpo de Jesús no iba a conocer corrupción. Por eso es que Jesús muere a la edad que muere. ¿Alguien acá tiene más de 33 años? ¿Alguien acá? Ya van de bajada. Porque el cuerpo de Jesús no podía conocer corrupción. Es decir, que nuestra cúspide es hasta los 33 años. De los 33 años para allá empezamos de bajada. Entonces el cuerpo de Jesús no podía estar envejeciendo. El cuerpo de Jesús no podía tener una cana. El cuerpo de Jesús no podía tener una arruga porque no iba a conocer corrupción. A los 33 años todo llegaba a su máxima expresión y por eso esa fue la edad perfecta a la que Cristo murió. Entonces todas estas cosas se las comparto porque el judío que creía conocer la ley no se daba cuenta que toda esa teoría que sabía se había cumplido delante de sus ojos y no se habían dado cuenta y no se habían percatado lo perfecto que había sido el plan de Dios. Se decía en Isaías acerca de las profecías mesiánicas que el Salvador del mundo, que el Mesías tenía que nacer entre los pobres y que iba a morir entre los ricos. Y por eso vemos que nace en un pesebre, en medio de un potrero, literalmente, y muere cuando Dios deposita en el corazón de un hombre rico que vaya y lo baje y lo meta en un sepulcro que le pertenecía a él. Y se cumple la profecía que con los pobres en su nacimiento y con los ricos en su sepultura. Todas esas cosas las sabía en teoría el judío, pero no se había dado cuenta que a ese Jesús a quien habían matado, en él se habían cumplido todas esas profecías. Por eso acá en el versículo 29 dice con mucho énfasis así: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Todo. No hay ni media, ni un cuarto, ni un pedacito de profecía mesiánica que no se haya cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que Pablo estaba tratando de explicarles a través de este sermón. Vaya conmigo al versículo 30, o más bien, si tiene tiempo en casa, lea del versículo 30 al versículo 39. Y aquí vamos a encontrar algo importante. Yo creo que si usted ha recibido a Cristo en su corazón, usted podrá recordar total o parcialmente esa oración de fe que hizo para que Cristo entre en su corazón. Y una de las dudas que las personas un tanto escépticas presentan es que, mire, ¿y dónde está esa oración en la Biblia? ¿Y dónde está esa oración en la Biblia? ¿Dónde aparece esa oración? Del versículo 30 al versículo 39, Pablo les está compartiendo el plan de salvación a esta gente. Les está explicando que Cristo murió, pero que resucitó al tercer día, que murió para darnos perdón de pecados, que está sentado a la diestra del Padre, que debemos arrepentirnos para que nosotros podamos ir a su presencia. De ese versículo 30 al versículo 39 es una explicación perfecta del plan de salvación. Lo que Pablo quería en este momento es hacer que la gente se convirtiera a Jesús, hacer que la gente que le estaba escuchando creyera en Cristo. Si hay algo bueno que nosotros podemos hacer por nuestras vidas, es seguir a Jesús. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay gente que vive vidas sin sentido,
y que quizás en algún momento nosotros le hemos manifestado una frase un tanto sincera y decirle, mira, hace algo por tu vida. Ya no sé si le he dicho a alguien así, mira, deberías hacer algo por tu vida, hace esto, hace lo otro, hace aquello, porque vemos que vive una vida insípida. Vive una vida que a saber hacia dónde va apuntando, que no tiene beneficio para él, no tiene beneficio para las personas que le rodean, simplemente nos está robando oxígeno, amén. Y entonces usted dice, mira, hace algo por tu vida. En ese sentido, nosotros deberíamos comprender que hacer algo por nuestra vida es empezar a seguir a Jesús de todo corazón. No de lejos, no de la manera que la religión enseñaba, porque esta gente era religiosa, esta gente conocía todas las profecías, pero se había perdido de un pequeñito detalle, entre comillas. Delante de sus ojos se había cumplido toda esa profecía y habían matado a ese Jesús que era el único que les podía sacar del hoyo sus vidas. Esta noche quisiera que la tomáramos como una noche que Dios preparó para que usted y yo tomemos una decisión de seguir a Jesús. Olvídese de los pretextos baratos de que yo no quiero cambiarme de religión, de que yo no quiero cambiarme de iglesia. Nadie está hablando para este momento ni de un cambio de religión, ni de un cambio de iglesia. Estamos hablando de un cambio para tu vida que te conviene a ti y a los que te rodean. ¿Por qué? Cuando Cristo llega a tu vida, añade valor a la misma. Cristo no te va a quitar absolutamente nada. Cristo va a darte una vida y vida en abundancia. Cristo quiere que conozcas la verdad para que seas verdaderamente libres. Nosotros malentendemos esa libertad de Cristo, malentendemos el convertirnos al Evangelio como pensar que tengo que dejar un montón de cosas, que tengo que quitarme un montón de situaciones. Pero ¿sabe algo? Todas esas cosas que piensa que le van a ser difíciles dejar, van a ser las razones más importantes para que usted pueda demostrarle al mundo que ha nacido de nuevo. Y eso que ahora es un posible impedimento para venir a los pies de Jesús, es lo que más te tiene viviendo a las puertas del infierno. Y vivir a las puertas del infierno es un extremadamente mal lugar para vivir. Escoger por vivir en esta tierra a las puertas del infierno es el peor lugar que usted puede escoger para vivir. Por eso esta noche, a la luz de lo que Dios nos comparte en su palabra y tratando de replicar el mensaje que Pablo le estaba compartiendo a esta gente, le invito de todo corazón a que siga a Jesús. Siga a Jesús. Olvídese de sus pretextos, olvídese de sus objeciones. Cristo quiere darte una vida mejor. Vea lo que dice el versículo 40 al 41. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días. Obra que no creeréis si alguien os la contare. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay incredulidad acerca de esto. La incredulidad que tenía esta gente en aquel momento sigue vigente hasta el día de hoy. Y produce perdición. Porque habemos muchos que escuchamos cantidad de exhortaciones que tienen que ver con el pecado que estamos cometiendo, pero no lo creemos. Pero es que eso no es así. Es que no es así. Es demasiado cuadrado. ¿Y quién va a poder cumplir con todo eso? ¿Y quién ha dicho que Cristo quiere estar topado? No, si Él quisiera tener el cielo topado, hubiera hecho una puerta ancha, pero no, dice que hizo una puerta estrecha. Hizo una puerta estrecha. Dijo que muchos son los llamados, que son pocos los escogidos. Dijo que son pocos los que hallan esa vida que Él ha prometido. Entonces, esto no es para cualquiera. Esto es para aquel que tiene la valentía de decir: yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir los pasos de Jesús. Necesitamos volcar nuestro corazón a darnos cuenta que sin Cristo somos nada. Que separados de Él nada podemos hacer, pero con nuestro Cristo Todopoderoso nos vamos a dar cuenta que es la única forma que nuestra vida pueda ser conducida de victoria en victoria. Hoy es un gran día para decir: yo decido seguir a Jesús. Vamos a orar a nuestro Dios Todopoderoso.